Continuamos con nuestra serie de videos sobre la integración por partes. En el video anterior habíamos dicho que íbamos a resolver ejemplos donde la u se extinguiera. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo donde eso sucede y vamos a explicar qué quiere decir que se extinga. Pero entonces tenemos la integral de x cuadrado seno de 2x de x. Aquí tenemos una algebraica por una trigonométrica. Si vamos al criterio Liate, tenemos que las algebraicas van antes que las trigonométricas a la hora de seleccionar a u. Entonces vamos a seleccionar a u como x2, que es la algebraica, y a de b lo vamos a seleccionar como seno de 2x de x por ser trigonométrica. Bueno, entonces, teniendo esto, miremos la derivada de u va a ser simplemente 2x de x. Recuerden que tenemos que encontrar a de u y tenemos también que encontrar a b. Y b va a ser la integral de seno de 2x de x. La integral del seno de un ángulo por la derivada de un ángulo sabemos que es menos coseno del ángulo. Lo que pasa es que aquí no tenemos la derivada del ángulo, que es 2. Y cuando eso no sucede, entonces ¿qué hacemos? Recordemos, siempre vamos a tener menos coseno del ángulo, y como la derivada de este ángulo es una constante, entonces dividimos por la constante. Y dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces aquí tenemos que esta integral es un medio coseno de 2x. Si se enredan, siempre podrán resolver esta integral también por sustitución, haciendo a u a t, que nosotros utilizamos t para nuestras sustituciones, como 2x, y van a llegar a este mismo resultado. Pero es muy fácil, recuerden, simplemente es menos coseno del ángulo sobre la derivada del ángulo, siempre que esa derivada sea una constante. Ahora vamos a la fórmula. Tenemos u por b, o sea x2 por esto, entonces más por menos da menos x2 sobre 2 de una vez, coseno de 2x, miren, estamos multiplicando estos dos, menos de la fórmula la integral de b de u. Aquí b es esto y de u es 2x de x. Entonces, de una vez, miren, si voy a multiplicar y voy a marcarlo aquí en negro y este aquí en negro, 2x por un medio nos va a dar 1, o sea que queda una sola x. Y ley de signos, este menos que está aquí por este menos que está aquí nos va a quedar más, entonces la integral, ahora sí, solamente quedó x coseno de 2x de x. Miren, esta x que nos quedó como muy separada de la d, en realidad es del dx. Si se perdieron un poco en esta parte, no se preocupen, simplemente hagámoslo aquí aparte, menos integral de, recuerden, b de u menos un medio coseno de 2x por dx, por du, que es 2x de x. Miren, este 2 y este 2 se cancelaron, este menos por menos nos dio más, entonces solo nos quedó x coseno de 2x de x. Aquí tendríamos que volver a utilizar partes, miren, en esta segunda integral que se formó, porque nuevamente tenemos una algebraica por una trigonométrica, nuevamente partes. Aquí, ¿qué haríamos? Haríamos que u fuese entonces x, porque es algebraica, y que de b va a ser lo que queda, que es coseno de 2x de x. Y aquí viene el concepto de que se extingue. Miren lo que va a suceder. Esta x, al derivarla, cuando vamos a encontrar a de u, vamos a decir que esa derivada es 1 por dx de x. O sea, si continuáramos derivando k, que vamos seleccionando a medida que va transcurriendo la integración, la algebraica k que la derivamos, ¿qué sucede? Llega un momento en que se hace 0 y por eso decimos que se extingue. ¿Cuál es la ventaja de utilizar o de darnos cuenta de esto? Es que sabemos en qué paso precisamente se va a acabar la integral. Miren que aquí deberíamos terminar de integrar, porque cuando derivo, antes de que se convierta en 0 la integral de x, porque luego de que la derivo es 1 y ya derivo a 1 nos va a dar 0, o sea, cuando se vuelve una constante, digamos que se termina hasta que se convierta en una constante, solo nos va a quedar integrar a lo que sea b. Miren por qué. Aquí b va a ser la integral de coseno de 2x de x, y la integral de coseno ya sabemos que es seno, y como tenemos el mismo problema de ahora, que no tenemos la derivada del ángulo, porque en realidad nosotros tenemos como fórmula la integral del coseno de un ángulo por la derivada de ese ángulo, y aquí no está el 2. Como no está, entonces simplemente pasa a dividir, o lo mismo, recordemos que coseno de un ángulo, la integral va a ser seno del ángulo por la derivada del ángulo, siempre que esa derivada sea una constante, como es este caso. Bueno, entonces miren, si sustituimos aquí
en este problema, para resolver la integral, vamos a tener, ya no nos interesa esta integral, ya sabemos los elementos, y teníamos que era más u por b, x por un medio de seno de 2x, va a ser x medio seno de 2x, menos de la fórmula de integración por parte b de u, un medio de seno de 2x por, atención, de u, y aquí es donde les decía, finalmente es integrar a b, porque si de u es igual a de x, pues solo nos queda por integrar a b y listo. Entonces queda un medio seno de 2x, obviamente de x. Creo que no nos alcanza, o vamos a borrar y vamos a tratar de hacerlo un poco más pequeño, menos un medio seno de 2x de x. Perfecto. Ahora sí, simplemente vamos a tener que esto, que lo podemos inclusive llamar y nos podemos acostumbrar a llamar y siempre a las integrales, y va a ser igual a menos x2 sobre 2 coseno de 2x más, como es un más, no afecta a los signos de los demás, x medios seno de 2x menos un medio, miren, integral de seno de 2x, saqué este un medio aquí, de x. Y esta integral, nosotros ya sabemos el resultado. La integral de seno es menos coseno, y como tenemos un ángulo cuya derivada es una constante, entonces es menos un medio que multiplica a menos coseno dividido 2. Entonces aquí vamos a tener menos x2 sobre 2 coseno de 2x más x medios seno de 2x menos un medio que multiplica a menos un medio coseno de 2x, todo esto más c. Ya ustedes allí en sus casas ya saben que menos un medio por menos un medio va a dar más un cuarto, y pueden reescribir la respuesta. Entonces, miren lo que sucedió. Cuando escogimos esta u y derivamos, volvimos a tener otra integral que teníamos que resolver por partes, porque aquí esta derivada no se extinguió porque quedó 2x, quedó siendo otra vez una algebraica. Cuando llegamos a volver a derivar para encontrar la otra integral, miren lo que pasó. Ahí sí, como teníamos una x y derivamos, entonces esa derivada nos dio un número, y cuando llega un número quiere decir que ya vamos a terminar nuestra integración, porque si fuese aquí x3 o x4 o x5, vamos a tener que seguir resolviendo integrales por partes. Vamos a verlo en otro ejemplo. Supongamos que debemos encontrar la primitiva de x a la 3 y a la x de x. Esta es una integral que vamos a resolver por partes, donde u necesariamente es x3 y de b es e a la x de x. ¿Y por qué decimos necesariamente? Ya sabemos que cuando tengamos multiplicando contra una exponencial, la exponencial siempre va a ser lo último que seleccionemos como u, por tanto x3 va a ser nuestra u. Miren, aquí volviendo al tema de las derivadas, ¿qué va a suceder? Si ya derivamos esta función que es x3, vamos a obtener 3x2 de x para tener a de u, y para encontrar a b, pues la integral de a la x de x no es más que e a la x. Vamos otra vez a tener b de u, miren, integral de b de u. Otra vez vamos a tener una algebraica por una exponencial. Lo que pasa es que este va a ser de grado menor a la original, porque la original era de grado 3 y la que sigue es de grado 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que volver a utilizar integral por partes. Si volvemos a derivar, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una algebraica de grado 1 contra una exponencial, y vamos a tener que volver a utilizar integral por partes, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta que esta exponencial la derivemos tanto que llegue a ser una constante cuando se agote la u. Vamos a verlo entonces aquí. Entonces tenemos u por b, que es x3 por e a la x, menos la integral de b de u, donde b es e a la x y de u es 3x2 de x. Si reescribimos esto, voy a ponerlo por aquí, x3 e a la x menos 3 de una vez, este 3 lo sacamos, x2 que multiplica a la x de x. Por orden ponemos este x2 aquí delante. Miren, otra vez una integral por partes. ¿Quién es u en este caso? U es x2 y de b va a ser e a la x. Entonces tenemos de x que de u
es 2x de x y que b va a ser nuevamente e a la x. Si sustituimos esto en la integral, vamos a tener que y vamos a escribirlo por aquí, y va a ser esta, para que nos ahorremos un poco de espacio, x por e a la x menos 3 que multiplica, mírenlo, aquí está, menos 3 que multiplica a esta integral que va a ser u por b, x2 por e a la x menos la integral de b por du. Miren, aquí este 2x e a la x podemos sacar de una vez el 2 para que nos ganemos un poco de tiempo allí. X e a la x de x. Miren, simplemente quedó x e a la x de x y este 2 lo sacamos por fuera. ¿Qué acaba de suceder? Nuevamente tenemos que volver a utilizar integración por partes. ¿Por qué? Por culpa de esta integral. Tenemos otra vez una algebraica con exponencial. La pregunta es, ¿será que esta es la última integración por parte que tenemos que hacer? Claro que sí, porque aquí la u va a ser x y cuando la derivemos va a ser una constante. Y cuando lleguemos a una constante, esa es la última integral que tenemos que resolver. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a decir que u es x, que du es de x, aquí que de b va a ser entonces e a la x de x, que es lo que queda, y entonces la b, que va a ser la integral de a la x de x, es e a la x. Esta sí es muy simple. Sustituimos entonces en nuestra integral original en y, vamos a tener x e a la x menos 3 que multiplica, de una vez podemos inclusive hacer este producto, menos 3 x2 e a la x menos por menos da más 6 veces esta integral, pero esta integral sí la tenemos que hacer entre paréntesis. ¿Qué va a ser la integral? Va a ser u por b, x por e a la x menos integral de b de u. Miren, b de u es e a la x de x y esta es la última integral que tenemos que resolver. Ya no necesitamos nada de lo que tenemos acá y vamos a tener entonces que y es igual a x e a la x menos 3 x2 e a la x más 6x e a la x más por menos 6 que multiplica a la integral de a la x, que es a la x, y recuerden al final ponemos la c. Esta es la respuesta a esta integral. Miren cuántos pasos tuvimos que hacer gracias al hecho de que aquí teníamos un exponente a la 3. Los invito entonces ahora a continuar viendo nuestra serie de videos de cálculo integral. Vamos a hablar de un uso muy especial de la integración por partes para no tener que ir mostrando cada cambio de u y de b, u y de b en todos los pasos para poder resolver la integral. Vamos a hablar entonces de la integración por partes iterativa.